«Eres mía ahora», dijo el soldado estadounidense a la prisionera alemana hambrienta, y la frase sonó como un juramento. No era posesión, era amparo, era un hilo de humanidad en mitad del derrumbe. En el norte de Italia, en abril de 1945. El cabo James Mitchell la encontró entre cascotes y polvo, junto a un búnker de comunicaciones a las afueras de Bolonia. Pesaba quizá 40 kilogramos. El uniforme le colgaba de los hombros como una sombra que había olvidado el pan. Se podría decir que intentó ponerse en pie por orgullo, que buscó el saludo para sostener la dignidad. Su cuerpo no obedeció. Mitchell se arrodilló, abrió su cantimplora y acercó el borde a esos labios agrietados que pedían calma más que agua. «Despacito», dijo en un alemán torpe y lleno de buena voluntad. «Eres mía ahora, bajo mi protección. Nadie va a hacerte daño». Aquel pronunciamiento, pensado como alivio, se convirtió en la raíz de una historia sobre deber. Compasión y el peso de seguir siendo humano dentro de la guerra. El 15 de abril de 1945, la guerra en Italia se deshacía en pedazos dispersos. Las fuerzas alemanas retrocedían hacia los Alpes, arrastrando órdenes viejas y silencios nuevos. Muchos se rendían sin disparar. Otros se perdían entre civiles cada vez más cansados. En una ladera olvidada, la estación de comunicaciones número 7, a unos 15 kilómetros de Bolonia, resistía inercialmente. Un búnker de hormigón encajado en la tierra, reforzado con acero y mallas de camuflaje. Había coordinado el tráfico de radio de toda la zona durante meses. Damals, cuando la cadena de mando se aflojaba, la red de comunicaciones colapsó y el personal quedó aislado. 7 personas seguían allí. 5 operadores de radio, una especialista en cifrado y una auxiliar enviada desde la jefatura 3 meses atrás para sostener un volumen de mensajes que ya nadie respondería. Se podría decir que los hombres debatieron la rendición durante días sin escuchar el eco. Las mujeres no fueron invitadas a la discusión, aunque entendían el desenlace. No había épica posible, solo conveniencia práctica y hambre. El 12 de abril, el sargento al mando los reunió en la sala principal. Se llamaba Klaus Weber, 41 años, de Baviera, extenuado más allá de lo visible. «Tenemos comida para 3 días», dijo con voz gastada. «Sin munición, sin órdenes. La radio calla desde hace una semana. Los estadounidenses están a 10 kilómetros y avanzan. Hay que decidir». «Rendición», dijo Franz Lehmann, el operador más joven, 22 años, con ojos que ya sabían perder. «¿Qué otra cosa queda?» «Nos enviarán a campos de prisioneros», replicó otro, «y en América desapareceremos por años». «Mejor eso que morir de hambre aquí», terció Bronce. Las voces rebotaron en el cemento durante horas. Ilsa Brandt, la cifradora, y Caterina Becker, la auxiliar, permanecieron contra la pared. Nadie les pidió opinión. Al final, Weber decidió con la inevitabilidad de lo sencillo. «Destruimos lo que podamos. Nos rendimos al amanecer. Si los estadounidenses son misericordiosos, viviremos. Si no...» No terminó la frase. El silencio la cerró por él. Pero el amanecer del 13 de abril no trajo voces en inglés, tampoco el 14. La estación quedó a la espera en su ladera inmóvil, mientras el tiempo pasaba como un animal cansado. La comida menguó y la desesperación, que muerde sin ruido, creció. Para el 15 de abril ya comían lo último de las raciones. Galletas duras como cartón y carne enlatada de 1942, que apenas podía llamarse alimento.
El agua era suficiente, sí, pero el cuerpo pide sustancia antes que consuelo. Katharina Becker sentía que su fuerza la abandonaba por partes. Tenía 26 años, de un pueblo pequeño cerca de Stuttgart, formada lo justo para comunicaciones y demasiado prescindible para una evacuación. Había perdido 15 kilogramos en 3 meses. El uniforme le quedaba como una tienda sin estacas. En aquellas semanas su ciclo se detuvo. Se le caía el cabello en mechones mínimos que parecían humo. No estaba muriéndose aún, pero cruzaba ese umbral en que no morir exige recursos que ya no existen. «Deberíamos salir caminando», le susurró a Ilsa esa tarde, sin dramatismo. «Buscar a los estadounidenses, rendirnos como corresponde». «Weber no lo permitirá», respondió Ilsa, atenta a algún ruido. «Teme que crean que intentamos escapar y respondan con fuerza». «Entonces, esperaremos aquí hasta vaciarnos», dijo Katharina, con una calma triste. Ilsa no tuvo respuesta, porque la respuesta no traía pan ni garantías. El cabo James Mitchell tenía 24 años, de Ohio, de la División de Infantería 88, que había subido desde Anzio con paciencia y pérdidas. Había visto combate, había perdido amigos, había aprendido a sobrevivir con la eficacia tranquila de quien agota la estadística. Aquel 15 de abril, su escuadra patrullaba para despejar posiciones alemanas abandonadas. Buscaban rezagados, comprobaban que no quedaran bolsas de resistencia que amenazaran los suministros. Era trabajo monótono, mucho campo marcado por la guerra, muchas puertas abiertas a nada. «Probablemente vacío», dijo el soldado raso Danny Cohen a su lado, a modo de consuelo, «como casi todo». «Sí, probablemente», aceptó Mitchell, con la vista en la ladera que el mapa sugería. Hallaron la entrada del búnker cubierta con redes y ramas, como si el monte quisiera tragarlo. La puerta de acero estaba cerrada, pero sin cerrojo. Mitchell la empujó despacio, fusil en alto, esperando silencio. En cambio, oyó voces en alemán, apretadas y nerviosas como cuerdas tensas. Señaló posiciones a su escuadra con gestos breves y, con alemán de manual, llamó hacia el interior. «Soldados americanos, salgan con las manos visibles, no les haremos daño». Hubo un instante de vacío. Luego se movió el aire y un sargento alemán asomó con las manos levantadas, el rostro resignado. «Nos rendimos», dijo en un inglés pesado. 7 personas, sin armas, sin resistencia. Salieron 5 hombres con los brazos alzados, ojos hundidos y miedo cansado. Después aparecieron 2 mujeres con uniformes demasiado amplios para cuerpos demasiado delgados. La segunda, más joven, rubia, apenas podía sostenerse. Tropezó al cruzar el umbral y cayó sobre la grava, sin fuerzas para amortiguar el golpe. Mitchell se movió sin pensar, pasó su fusil a Cohen y se arrodilló junto a ella como quien cuida un cristal. Estaba consciente, pero lejos. La piel fría a pesar del calor de la tarde, el pulso débil y acelerado, como un pájaro atrapado. «Jesucristo», murmuró Cohen, con compasión más que sorpresa. «Se está muriendo de hambre». Mitchell abrió su cantimplora, levantó la cabeza de la mujer con cuidado y acercó el agua. «Bebe despacio. Pequeños sorbos». Luego cambió al alemán aprendido a medias, con intención clara. «Eres mía ahora, bajo mi protección. Nadie va a hacerte daño». La frase le salió limpia, como una orden al peligro para que se alejara. Las palabras llegaron automáticas, pensadas para marcar custodia y refugio, como dictan los procedimientos con prisioneros. Pero los otros alemanes se tensaron al escucharlas, malinterpretando que aquel estadounidense reclamaba algo más oscuro. El sargento Weber dio un paso inquieto
y Cohen lo detuvo con alemán más firme y más correcto. «Tranquilo, señor. Quiere decir protección de las fuerzas de Estados Unidos. Procedimiento estándar con prisioneros, nada más». Weber aflojó los hombros apenas. Mitchell no notó la confusión, porque toda su atención estaba en el pulso de la mujer, liviano como alas, y en la fragilidad de un cuerpo que podía quebrarse con un gesto brusco. «¿Cómo se llama?», preguntó a Weber sin levantar la vista. «Becker», respondió el sargento, como quien entrega una vida para que no se pierda. La fiebre de la guerra había dejado huellas visibles en la piel de Caterina Becker. Auxiliar de comunicaciones, llevaba aquí 3 meses. Su racionamiento había sido escrupulosamente limitado. «¿Limitado?», repitió Mitchell en silencio, observando su figura esquelética. Esa era una palabra tenue para lo que veía. Mitchell la levantó con cuidado. Pesaba casi nada, y la llevó hasta el jeep estacionado a 50 metros por la carretera. Los demás prisioneros marchaban bajo vigilancia, encadenados a la rutina. Mitchell recostó a Caterina en el asiento trasero, la cubrió con su chaqueta y arrancó hacia el puesto de socorro del batallón. Con Cohen como acompañante, en el camino, Cohen rompió el silencio. «¿Te van a regañar por esto?», preguntó con cierta incredulidad. «¿Por qué?», respondió Mitchell sin levantar la vista. «Por llevar a una prisionera enferma a que la atiendan. Eso es protocolo». Mitchell miró por el retrovisor. Caterina tenía los ojos cerrados y respiraba con lentitud. «Ella está herida», pensó. «La inanición también hiere. Requiere atención igual que cualquier balazo o quemadura». Cohen señaló lo obvio. «Es alemana». Mitchell respondió con calma medida. «Es un ser humano que necesita atención médica. La guerra casi termina de todos modos», añadió suavemente. «¿De qué sirve dejar morir a alguien por negligencia en este punto?». El puesto de socorro ocupaba una gran casa requisada. 2 doctores y 4 médicos la atendían, extenuados por meses de combate. Cuando Mitchell entró con Caterina, el sanitario de guardia apenas levantó la vista. «Herida, prisionera en estado de inanición», dijo Mitchell con voz firme. El sargento Paul Rivera miró con más atención. Su rostro pasó de aburrido a preocupado en un instante. «Ponla en esa camilla», ordenó. Mitchell la depositó con cuidado, mientras Rivera comenzaba la exploración. Rivera tomó signos vitales y buscó lesiones. Valoró la malnutrición con ojo profesional. «¿Cuánto tiempo ha estado así?», inquirió. «No lo sé. La encontramos en una estación de comunicaciones abandonada», contestaron. Rivera negó con la cabeza. «Debe pesar como 40 kilos, quizás menos», dijo en voz baja. «Deficiencia proteica severa, deshidratación a pesar del agua, anemia probable y restricción calórica prolongada. Necesita alimento real», añadió, «pero hay que hacerlo despacio para no empeorarla». Mitchell preguntó qué debía hacer. «Vuelve a tu unidad», dijeron. «Nosotros nos ocupamos de ella». Él vaciló. Había prometido protección al encontrarla. Se sentía responsable de terminar lo que había empezado. «Quédate en ese rincón», le indicaron finalmente. «No interfieras», fue la condición. Mitchell se sentó y observó mientras Rivera colocaba una vía, administraba fluidos y controlaba la evolución. La espera era tensa, pero contenida. Al cabo de unos minutos, el capitán Friedemann acudió a revisar. «¿Cómo llegó a este estado?», preguntó con voz cansada. «Cortada de las líneas de suministro», le explicaron. «Raciones mínimas durante meses», respondió Rivera. «Está al límite. Podría ir hacia cualquier lado», concluyó el capitán. «Hay que alimentarla con cuidado». «Caldo»,
Pequeñas porciones frecuentes, dijo Friedemann. Demasiado alimento veloz podría provocar un colapso fatal. Tú la trajiste, señaló al sargento Mitchell. Buen trabajo, añadió con sinceridad. La mayoría simplemente la habría dejado en el punto de recolección de prisioneros. ¿Planeas quedarte todo el día?, lo preguntó Friedemann. Si está permitido, replicó Mitchell. Quiero asegurarme de que sobreviva. No es tu responsabilidad directa, le recordaron. Es prisionera. Aún así, si puedes quedarte sin molestar, está bien, le permitieron. Las horas corrieron. El puesto atendió lesiones menores, infecciones y cansancio extremo. Mitchell no se movió de su esquina, observando a Caterina dormir a intervalos. Se despertaba confusa y volvía a caer en un sueño inquieto. Alrededor de las 6 de la tarde, Rivera trajo un caldo claro. Despertó a Caterina con frases sencillas en alemán. «Hay que beber poco a poco», le dijo con firme ternura. Ella se incorporó con miedo y confusión, intentando sentarse y fallando. Bebía con avidez al principio. Casi todo lo que ofrecían se le antojaba un banquete. «Demasiado rápido», reprendió Rivera, devolviendo la taza. «Poco a poco, pequeños sorbos. Espera entre ellos», ordenó. Mitchell se acercó sin pensarlo. «Déjame», dijo, usando la mano como mediación. Rivera dudó, pero le entregó el recipiente. Se arrodilló junto a la camilla y sostuvo el caldo con cuidado. Caterina reconoció su voz y su nombre. «Catarina», dijo él con suavidad, usando su nombre de pila. «Bebe despacio», continuó. «Sé que tienes hambre, pero así evitarás enfermarte. ¿Entiendes?», añadió, ofreciendo el borde de la taza. Por primera vez, ella lo miró de verdad. Sus ojos eran grises, hundidos, pero lucían alerta. «Tú eres el soldado», dijo con acento marcado en un inglés torpe. «Sí, soy yo», contestó Mitchell. «Te traje aquí para que te curen». «¿Por qué ayudar al enemigo?», preguntó ella con simpleza dolorida. Mitchell pensó antes de hablar. «Porque necesitabas ayuda», dijo al final. «Porque la guerra está a punto de terminar, y no es justo dejar morir a la gente ahora». Durante media hora, él sostuvo la taza, tirando de ella cuando ella bebía demasiado. La práctica fue lenta, cargada de paciencia. Terminó quizá la mitad del tazón antes de que el cansancio la venciera. Se durmió otra vez, esta vez más tranquila. Rivera observó desde el extremo opuesto del salón. «Tienes mano suave», comentó cuando Mitchell se incorporó. «Es cuestión de paciencia», añadió con cierta ironía. «Aparentemente la mayoría no se molesta con los prisioneros». La noche se adueñó del puesto de socorro. Los pacientes más graves estaban estables por el momento. Los médicos tomaron turnos para descansar cuando podían. Mitchell permaneció, sosteniendo una razón complicada. Se dijo que era responsabilidad y promesa cumplida. Se dijo que era solo para asegurarse de que ella recibiera la atención necesaria. Pero en la penumbra admitió algo más íntimo. Ella le recordaba a su hermana. Misma edad aproximada, figura parecida antes de la hambruna, la misma inteligencia en la mirada. A la medianoche, ella se despertó gritando en alemán. «Pesadilla», murmuró Mitchell mientras se acercaba. Habló con voz baja, sosteniendo la mano de Caterina, intentando anclarla a la calma. Habitación respiró en silencio, contenida por la ternura de ese gesto. Se quedó en silencio unos segundos antes de seguir hablando, su voz baja y constante, como quien quiere no romper la calma. «Estás a salvo. Estás en un puesto de ayuda estadounidense. Nadie te hará daño». Ella lo miró desorientada, los ojos buscando un ancla.
¿Dónde estoy? En un centro médico. Te desplomaste. Te estamos atendiendo. ¿Y los demás? Preguntó con la voz temblando. El resto, dijo. El sargento Weber está en Francia. Están bien. Los estamos procesando como prisioneros. Los llevarán a un punto de concentración. Luego, probablemente a un campo en Estados Unidos. Tú también, cuando estés lo bastante fuerte para viajar. La noticia entró en ella con la lentitud de quien recibe una promesa extraña. América, dijo para sí. Iremos a América, probablemente. Sonaba lejos del combate, y sin embargo, seguro. Mitchell sonrió con suavidad. Te tratarán conforme a la Convención de Ginebra. Comida, refugio, atención médica, tareas justas, sin malos tratos. Ella lo observó, asombrada por la sencillez del gesto. «Eres bueno», murmuró. «Cuando me encontraste y dijiste, ahora eres mía, los demás pensaron que querías decir algo terrible. Yo entendí que querías decir protección». Mitchell se sonrojó un poco, incómodo con la interpretación. «Perdona si sonó confuso. Quise decir que estás bajo custodia del ejército estadounidense, a salvo del daño». «Gracias», respondió Caterina, «por la comida, por cuidarme, por verme como persona y no solo como enemiga». No se dijo más por un rato. Afuera, la noche envolvía las ventanas y el puesto respiraba con lentitud. Pacientes dormidos, médicos cansados, la máquina de la guerra haciendo pausa. Mitchell habló al final, con la voz hecha de rutina y ternura. «Duerme. Necesitas descansar. Mañana tendrás más comida. Al día siguiente, aún más. Te recuperarás». Ella lo miró, frágil, y preguntó lo que todos llevan dentro cuando todo se rompe. «¿Y luego? ¿Qué pasará conmigo?» «Te procesarán, te enviarán a Estados Unidos, empezarás a recuperarte en serio, y cuando la guerra termine oficialmente, llegará la repatriación. Volverás a casa». La palabra hogar resonó vacía en sus labios. «No sé si aún tengo un hogar». Stuttgart fue bombardeada. Sobre mi familia no sé nada. Las cartas dejaron de llegar hace meses. «Lo sabrás», dijo Mitchell con más seguridad de la que sentía. «En el campo te ayudarán a localizar a tu familia por medio de la Cruz Roja. Toma tiempo, pero ayudan». Ella cerró los ojos y, por un instante, la guerra pareció reducirse a la medida de su respiración. «Eres muy amable para tratarse de un soldado enemigo». «Y tú muy agradecida para tratarse de una auxiliaria derrotada», respondió él con una leve sonrisa. El sueño volvió a ganarle, y Mitchell quedó en vigilia, sin poder explicar del todo por qué no se marchaba. A la mañana siguiente apareció el capitán Friedman en su ronda. Revisa los signos, asiente con alivio. Se está estabilizando. El pulso es más fuerte. El color ha mejorado. Sigue dándole pequeños alimentos cada 2 horas. Hoy caldo, quizá pan mañana si lo tolera. Miró a Mitchell, que dormitaba en una silla junto al catre. Se quedó toda la noche. «Sí, señor, no me fui», confirmó Rivera. «No lo dejaría. Eso es inusual. La mayoría de los soldados quieren volver a su unidad cuanto antes. Mitchell es inusual, señor. Buen tipo. De verdad se preocupa por la gente». Friedman gruñó, con la cortesía de quien entiende, pero no puede alargar lo inevitable. No puede quedarse para siempre. Su comandante debe de preguntarse dónde está. Mitchell, sin embargo, se quedó. Envió a Cohen de regreso a la unidad con el mensaje de que ayudaba al personal médico con el procesamiento de los prisioneros. Era cierto, y no toda la verdad. Su sargento se quejó, pero lo permitió. La guerra, en su tramo final, no parecía necesitar un hombre más ni menos. Durante ese día, Mitchell cuidó de Caterina con una paciencia que no buscaba heroísmo.
Le dio caldo cada 2 horas. La ayudó a ir al retrete cuando tuvo fuerza, desviando la mirada para respetar su intimidad y sosteniéndola cuando se tambaleó. Se sentó con ella en las largas horas entre comidas. Hablaban en el alemán tropezado de él y el inglés que ella ya entendía mejor. Charlaban de nada y de todo. Contaron sus vidas antes del desastre. Él había sido maquinista en Cleveland, en una fábrica de piezas de automóvil. Ella había sido secretaria en Stuttgart, en una compañía de seguros. Gente común con rutinas comunes, de pronto en uniformes que no les pertenecían. «¿Qué harás cuando termine la guerra?», preguntó ella. «Volveré a casa, volveré a la fábrica. Tal vez me case. Quizá hay una chica en Ohio esperando. Intentaré olvidar lo más que pueda de esto». «¿Y yo?», insistió ella. «¿Qué haré yo?». «Lo que quieras», dijo él. «Reconstruir. Buscar a tu familia si viven. Trabajar. Seguir con la vida. Si alguien contrata a mujeres que sirvieron en el ejército alemán, habrá trabajo. Alemania necesitará mano, y quienes sobrevivan tendrán que reconstruir. Tu servicio importará menos que tu voluntad de trabajar». Ella leyó su rostro con escepticismo. «Eres optimista». «Soy práctico», corrigió él. «La venganza no funciona. La clemencia suele funcionar mejor. La historia lo muestra cuando la gente la elige». Ella dudó. «¿La historia muestra clemencia?», preguntó, la voz apenas audible. «A veces», respondió Mitchell, «cuando las personas la eligen». Al tercer día llegaron nuevas órdenes. Todos los prisioneros del sector debían concentrarse en un punto cercano a Florencia y ser llevados a Midnovetzin, instalaciones portuarias para su posterior embarque hacia campos en Estados Unidos. El proceso debía ser rápido. La guerra terminaba y comenzaba la desmovilización. Hacía falta eficiencia. El capitán Friedman apartó a Mitchell a un lado. «Tu prisionera está lo bastante estable para viajar. Necesita alimentación continua, pero puede soportar el traslado si se hace con cuidado. Irá al punto de concentración mañana». «¿Estará bien?», preguntó Mitchell, con la voz que traicionaba preocupación. «¿La seguirán alimentando como ahora?». «Eso ya no es tu asunto, cabo. Ya no es tu responsabilidad. Has hecho un buen trabajo. Probablemente le salvaste la vida, pero es prisionera y tú eres soldado. Tienes deberes en otro lugar. Vuelve a tu unidad». Un rechazo creció en Mitchell, tenso y silencioso. «Quiero escoltarla, asegurar que llegue bien, que entiendan su estado médico». Friedman lo miró con calma calculadora. «¿Por qué?». Mitchell sintió que la respuesta no cabía en una sola frase. Balbuceó, buscando orden entre la confusión. «Porque le dije que estaría a salvo», empezó. «Porque la encontré, porque ahora me siento responsable». Se detuvo, incapaz de completar la explicación. En ese momento, Friedman sugirió una posibilidad que Mitchell no quiso admitir a primera vista, que ella le recordaba a alguien. Hermana, novia, alguien en casa que intenta salvar por delegación. «Tal vez», murmuró Mitchell. «No lo sé. Solo sé que no puedo abandonarla ahora. No hasta estar seguro de que estará bien». Friedman tomó aire y cedió con límites claros. «Está bien. Puedes escoltarla hasta el punto de recogida. Pero hasta ahí. Una vez allí, vuelves y regresas, sin ligaduras prolongadas, sin responsabilidad continua». «Entendido». «Sí, señor. Gracias, señor». A la mañana siguiente, Mitchell condujo a Caterina al punto de recogida en una jeep. Ella iba a su lado, envuelta en una manta, con una bolsa pequeña que contenía sus pocas pertenencias. Cartas, una fotografía familiar y sus papeles de identificación auxiliar
eran todo lo que tenía. El paisaje italiano pasaba lento, mostrando señales de guerra y de reconstrucción a la vez. Edificios bombardeados en proceso de reparación, campos siendo resembrados, gente retornando a los pueblos. La vida intentaba recomponerse, con sus gestos mínimos y persistentes. «Es hermoso», dijo Caterina, mirando las colinas de olivos. «Olvidé que algo podía ser bello». «Has estado en un búnker meses», respondió Mitchell con suavidad. «Todo parece hermoso después de eso». Guardaron un silencio cómodo durante el viaje. Al final, Caterina preguntó con voz contenida: «Cuando dijiste, ahora eres mía, ¿lo decías en serio?» Mitchell la miró. «¿En serio qué? ¿Que me protegerías? ¿Que te harías responsable?» «Sí, lo decía. Cumpliste tu promesa», dijo ella en voz baja. «Me protegiste, me alimentaste, te quedaste conmigo, te aseguraste de que recibiera atención». «Eso es lo que hace la gente decente», respondió Mitchell. «Cumplimos nuestra palabra. No todos la cumplen, no en la guerra. He visto cosas». Se quedó en silencio, sin poder continuar. Mitchell no presionó. La luz de la tarde volvió todo dorado y suave mientras continuaban. Al llegar al punto de recogida, un antiguo cuartel italiano convertido en centro, cientos de prisioneros alemanes esperaban su turno. Mitchell ayudó a Caterina a bajar de la jeep. Podía caminar sin apoyo, aunque débil y todavía esquelética, lejos de una recuperación completa. La acompañó hasta el mostrador de procesamiento, explicó su condición médica al sargento encargado y entregó sus papeles. El sargento apenas escuchó, ya abrumado por la llegada constante de prisioneros. «Le darán de comer 3 veces al día», dijo con desdén. «El personal médico revisa a todos. Estará bien». Mitchell insistió. «Necesita alimentación cuidadosa y continua. Demasiado, muy rápido. La dañaría». «Nos encargaremos, corporal. Puede retirarse». Mitchell miró a Caterina. Ella le devolvió la mirada. Algo no dicho pasó entre ellos. «Gracias», dijo ella en inglés, «por todo, por verme como humana, por cumplir tu promesa. Buscó palabras. «Por ser un hombre bueno en una guerra mala». «De nada», contestó Mitchell. «Buena suerte, Caterina. Encuentra a tu familia. Reconstruye, sé feliz». «Y tú», dijo ella, «vuelve a tu chica. Sé feliz también. Olvida la guerra si puedes». Quiso decir más, asegurarse de que estaría bien, de que el sistema cuidaría de ella como él lo había hecho. Pero ya había hecho todo lo posible. Lo demás quedó fuera de su alcance. Se volvió y regresó a la jeep. Condujo sin mirar atrás, aunque deseaba hacerlo. Ella permaneció entre la multitud de prisioneros hasta que la jeep desapareció. Llevaba consigo la memoria de un soldado enemigo que había mostrado misericordia cuando nadie se lo exigía. Pasó 3 semanas en el punto de recogida antes del traslado hacia Estados Unidos. La alimentación fue menos cuidadosa que la de Mitchell, pero suficiente. Recuperó peso lentamente y su cuerpo volvió a aprender a procesar la comida. En junio embarcó en Nápoles, junto con 800 personas más. El viaje duró 2 semanas hasta llegar a Norfolk, Virginia, donde fueron procesados en instalaciones eficientes, pero impersonales. Luego los transportaron en tren hasta Camp Rustin, en Luisiana. El campamento era inmenso. Cientos de barracas y miles de prisioneros, una pequeña ciudad de derrotados esperando el final de la guerra y la repatriación. Las condiciones eran decentes, la comida adecuada, y el trabajo estaba disponible. Pero el tedio era aplastante y la incertidumbre peor. Caterina trabajó en la oficina administrativa del campamento, archivando documentos. Su formación y dominio de idiomas la hicieron valiosa.
El trabajo era monótono, pero preferible a la labor física, que aún no tenía fuerzas para afrontar. Pensaba a menudo en Mitchell, en su paciencia, en su amabilidad y en su insistencia por tratarla como persona y no como un objeto. Recordaba sus palabras. Ahora estás bajo mi protección. La misericordia funciona mejor que la venganza. Puedes reconstruir y encontrar felicidad. En agosto, Alemania se rindió. La guerra terminó oficialmente. Los prisioneros escucharon las emisiones radiofónicas con alivio y con temor. En septiembre llegó la noticia por la Cruz Roja. Su familia había sobrevivido. Sus padres vivían con parientes fuera de Stuttgart. Su hermano había muerto en Rusia. Su hermana se casaba con un soldado americano y emigraría a Estados Unidos. La información fue agridulce. Alivio por sus padres, dolor por su hermano, confusión ante la decisión de su hermana. Todo había cambiado. El mundo que conocía ya no existía. Algo incierto y nuevo tomaba su lugar. En octubre de 1945 hizo algo inesperado. Escribió una carta al cabo James Mitchell, a nombre de la División 88, mediante el servicio postal militar. No sabía si la carta llegaría ni si él la recordaría, pero necesitaba decirle algo importante. Querido cabo Mitchell, espero que esta carta lo encuentre bien y de regreso con su familia y su chica en Ohio. Le escribo desde Camp Rustin en Luisiana, donde estoy desde junio. Estoy sana ahora. He recuperado gran parte del peso perdido y trabajo en la oficina del campamento. Quería agradecerle por lo que hizo en abril cuando me encontró. Me salvó la vida. Eso es claro. Pero más aún, me devolvió algo que había perdido. La creencia de que la gente puede ser decente, incluso con el enemigo. Que la misericordia es posible en la guerra. Que la humanidad perdura cuando la elegimos preservar. Cuando dijo, ahora eres mía, entendí que hablaba de protección. Cumplió esa promesa, me alimentó, cuidó de mí y se aseguró de que recibiera el tratamiento adecuado. No tenía por qué hacerlo. Muchos soldados no lo hubieran hecho, pero usted lo hizo y lo recordaré siempre. No sé qué me deparará el regreso a Alemania. Intentaré reconstruir mi vida, aunque no sé si tendré éxito. Alemania está destruida y fui una mujer que sirvió al régimen que la arruinó. Ahora intentaría corresponder a esa misericordia que usted me mostró, porque me enseñó que hasta los vencidos merecen dignidad y cuidado. Le agradezco por haber sido un hombre bueno en un tiempo terrible. Le agradezco por elegir la misericordia cuando la crueldad habría sido más sencilla. Le agradezco por haber mantenido su promesa. Intentaré ser digna de la bondad que me mostró. Su prisionera agradecida, Caterina Becker. Apenas escrita, la carta emprendió un viaje confuso entre oficinas militares. Fue retrasada por la burocracia y por el caos de la desmovilización. Terminó llegando a manos de Mitchell en enero de 1946, 3 meses después de haber sido escrita. En ese momento, él ya estaba en casa, en Cleveland, trabajando en la fábrica y comprometido con su novia. La carta llegó a la casa de sus padres, enviada desde su dirección militar. La leyó 3 veces. Luego se sentó en la mesa de la cocina y respondió: «Querida Caterina, me alegró recibir su carta y saber que está sana y recuperándose bien. A menudo me pregunté qué habría sido de usted después de dejarla en el punto de reunión. Me alivia saber que la tratan con justicia. Usted me agradece por mostrar misericordia, pero no creo haber hecho algo extraordinario. Simplemente la traté como a una persona que necesitaba ayuda. Eso debería ser lo normal, no lo excepcional. Que parezca excepcional
Dice algo triste sobre la guerra. Espero que encuentre a su familia cuando regrese a Alemania. Espero que reconstruya su vida con éxito. Espero que encuentre felicidad y paz. Usted se lo merece a ambos. Ya estoy de regreso en Cleveland, trabajando en la fábrica, y planeo casarme con mi chica en la primavera. Trato de no pensar demasiado en la guerra, pero algunas cosas se quedan con uno. Conocerla fue una de esas cosas. No porque usted fuera alemana, o prisionera, o enemiga, sino porque me recordó que, incluso en la guerra, las personas siguen siendo personas. Esa lección vale la pena conservar. Buena suerte con todo. Construya una buena vida. Sea feliz. Se lo ha ganado. Su amigo, si eso está permitido. Espero que sí, James Mitchell. Durante los 2 años siguientes mantuvieron una correspondencia esporádica. Cartas breves, separadas por meses, compartiendo noticias de sus vidas. Mitchell se casó con su novia en junio de 1946. Caterina fue repatriada a Alemania en agosto de 1946. Encontró a sus padres viviendo en condiciones difíciles, pero estaban vivos. Las cartas fueron volviéndose menos frecuentes a medida que sus caminos se distanciaban. Mitchell tuvo una hija en 1947 y un hijo en 1949. Caterina consiguió trabajo como traductora y se casó con un maestro en 1950. Sus mundos siguieron rumbos distintos, como ya había ocurrido desde el principio. En 1952 llegó la última carta. Caterina le escribió para decirle que estaba embarazada y que había puesto a su esposo un nombre con el mismo sentido que el suyo, no James, sino Jacob, quien protege. Porque usted me enseñó, escribió, que la protección importa, que las promesas importan, que incluso los enemigos pueden escoger ser decentes unos con otros. Quiero que mi hijo aprenda esto. Quiero que sepa que aún en los peores tiempos hay personas que eligen la bondad. Gracias por ser esa persona para mí. Mitchell no respondió a esa última carta. No porque no quisiera, sino porque no encontró palabras a la altura de lo que sentía. En cambio, la guardó en un cajón de su escritorio y la leyó de vez en cuando. Cuando el mundo le parecía demasiado duro o cínico, le servía para recordarse que los pequeños actos de misericordia pueden resonar a través de generaciones. Al cabo de 40 años, en 1985, Mitchell recibió una visita inesperada. Un hombre alemán joven, quizá de 35 años, llamó a su puerta en Cleveland y se presentó como Jacob Richter, el hijo de Caterina. «Mi madre me habló de usted», dijo Jacob en un inglés excelente, «sobre cómo le salvó la vida, sobre la promesa que hizo y cumplió. Ella murió el año pasado. Antes de morir, me pidió que lo buscara si podía, para agradecerle una vez más en su nombre». Mitchell lo invitó a pasar. Se sentaron en la sala. Mitchell, ahora 64 años, retirado, con su esposa preparando café en la cocina, habló sobre Caterina. «Ella hablaba de usted con frecuencia», dijo Jacob. «No de forma obsesiva, sino con calidez. Decía que usted le mostró que los americanos eran más que la propaganda, que los enemigos podían ser misericordiosos, que la humanidad sobrevivía a la guerra si algunos elegían preservarla». «Solo le di comida y atención médica», replicó Mitchell. «Cualquiera lo habría hecho». «No», respondió Jacob con firmeza. «La mayoría no lo habría hecho. He estudiado la guerra. Sé cómo a veces se trataba a los prisioneros en ambos bandos. Usted eligió tratar a mi madre con dignidad cuando podría haberla procesado y seguir su camino.
Esa elección le salvó la vida. También salvó algo en su espíritu. Ella nunca habló con amargura sobre la guerra, porque experimentó misericordia en la derrota. Mitchell lo pensó. ¿Qué hizo después de la guerra? Trabajó como traductora. Ayudó a la reconstrucción. Se casó con mi padre, un buen maestro. Me crió a mí y a mis 2 hermanas. Nos contó la guerra con honestidad, sobre los crímenes del régimen, sobre su complicidad al servir, sobre el precio de no cuestionar la autoridad. Pero también nos contó sobre usted, sobre la misericordia, sobre la posibilidad de decencia incluso en circunstancias terribles. Me alegra que haya tenido una buena vida, dijo Mitchell. Siempre lo esperé. Jacob sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Ella quiso que usted tuviera esto, dijo. Lo escribió antes de morir y me pidió que se lo entregara si lo encontraba. Mitchell abrió la carta con manos temblorosas. La caligrafía de Caterina, vacilante por la edad, seguía siendo legible. Querido James, si está leyendo esto, entonces yo he muerto y mi hijo lo ha encontrado. Me alegra. Quería que supiera qué fue de la muchacha hambrienta que usted salvó en Italia. Viví una buena vida. Me casé con un hombre bueno. Crié hijos buenos que conocen la guerra y sus lecciones. Trabajé para reconstruir Alemania en algo mejor de lo que destripamos. Intenté ser digna de la misericordia que usted me mostró. Nunca olvidé lo que usted dijo. Eres mía ahora. Esas palabras significaron protección. Significaron responsabilidad. Significaron verme como humana, no como enemiga. Cada vez que dudaba de que la humanidad pudiera sobrevivir a la guerra, recordaba esas palabras. Fueron mi cimiento. Gracias por salvarme la vida. Gracias por tratarme con dignidad. Gracias por mostrarme que, incluso en los peores momentos de la guerra, la gente puede elegir la bondad. Construí mi vida sobre esa lección. Espero haberlo hecho bien. Su prisionera agradecida por siempre, Caterina. Mitchell lloró. No en voz alta, pero con lágrimas que trazaban surcos en su rostro envejecido. Su esposa puso la mano en su hombro. Jacob se quedó en silencio, dándole espacio para su duelo. Ella construyó muy bien, dijo Mitchell al fin. Si lo crió a usted, si le enseñó estas lecciones, si convirtió su experiencia en sabiduría, entonces construyó muy bien en verdad. James Mitchell falleció en 1998, a la edad de 77 años. Entre sus pertenencias, sus hijos encontraron una caja de madera con cartas de Caterina Becker, fotografías de Italia y un pequeño cuaderno donde había anotado recuerdos de la guerra. Una entrada fechada en 1975 decía: «He estado pensando en Caterina últimamente, en encontrarla en aquel búnker, en llevarla a la posta de socorro, en decirle que estaba bajo mi protección. No lo pensé mucho en aquel momento, simplemente me pareció lo correcto. Con el paso de los años, sin embargo, ese gesto empezó a ocupar todo lo que creo sobre cómo debemos tratar a los demás. Mann conté decir que fue una decisión mínima. No hubo trompetas ni medallas inmediatas. Solo un hombre tomando una decisión humana frente al desastre. En vez de dejarla morir o de mirar con indiferencia, eligió la misericordia. No por ser héroe, sino porque ella era humana. Los seres humanos merecen cuidado, incluso cuando todo parece justificar lo contrario. Damals, esa elección de tratar a alguien con decencia, aun siendo enemigo, fue lo único de la guerra de lo que sintió. Orgullo. Las batallas, la destrucción y las pérdidas fueron necesidad o tragedia, o las dos cosas a la vez. Pero la misericordia fue elección. Señalarla como persona fue una elección deliberada.
Esas decisiones importan más que cualquier combate. Espero que ella lo recuerde. Espero que haya mejorado su vida y que lo haya transmitido a sus hijos y que ellos lo pasaran a sus nietos. Zhu Jenner-Zeit, un historiador interesado en el trato estadounidense a prisioneros alemanes, encontró correspondencia entre James Mitchell y Katharina Becker. Las cartas estaban guardadas en archivos militares que los hijos de Mitchell enviaron tras su fallecimiento. Publicó extractos en una revista académica. Su argumento fue que actos individuales de misericordia tenían efectos a largo plazo que las políticas formales no podían lograr. Tratar con dignidad sembraba reconciliación y con el tiempo cooperación entre antiguos enemigos. Mann conte decir que el artículo pasó casi desapercibido. La gente prefirió las grandes narrativas de estrategia y victoria antes que relatos pequeños de bondad individual. Aún así, alguien leyó esos fragmentos con atención. In Bayern gecha el encuentro entre el artículo y Jacob Richter, ahora de 74 años y viviendo en Múnich. Compuso un mensaje al historiador, compartió cartas de su madre y ofreció contexto adicional que iluminó la historia. Juntos organizaron una pequeña conmemoración en Cleveland. Allí descubrieron una placa en la fábrica donde Mitchell había trabajado. En ella recordaban a James Mitchell, nacido en 1921, como ejemplo de que la misericordia y el deber pueden coexistir. Damals, la inscripción hablaba de tratar a los enemigos con dignidad y de que la mejor victoria no proviene de derrotar, sino de reconocer la humanidad del otro. Que decir, ahora eres mío, puede ser una promesa de protección, no de dominación. Un grupo reducido asistió a la ceremonia. Estuvieron los nietos de Mitchell y los nietos de Katharina, algunos historiadores militares y veteranos que recordaban decisiones parecidas. Uno de ellos, exprisionero en otro conflicto, dijo: «Los ejércitos ganan guerras, pero la paz la construyen individuos que eligen la compasión». Mitchell eligió la compasión. Esa decisión resonó por décadas, modeló familias y enseñó lecciones que ningún manual militar podría impartir. Su victoria no fue contra un enemigo, sino contra el impulso de deshumanizar. Para Katharina, tendida en aquel búnker y apenas consciente, escuchar «ahora eres mía» significó todo. Significó supervivencia y dignidad. Significó que aún en las horas más oscuras, la misericordia podía aparecer inesperadamente. La decisión de Mitchell fue simple en su esencia. Una persona necesitaba ayuda, y él la brindó. Nada ostentoso. Solo decencia. Pero esa decencia fue heroica. Fue ver humanidad en quien otros llamaban enemigo. Mann konnte sagen que ese reconocimiento transformó la palabra mío en promesa de protección y responsabilidad. Ese acto pequeño de elegir la misericordia sobre la indiferencia creó ondas que atravesaron generaciones. Katharina vivió porque Mitchell fue decente. Sus hijos existieron por esa decisión. Sus nietos entendieron la misericordia gracias a las historias que ella contó. De persona a persona, la lección se transmitió. Así terminan muchas guerras verdaderamente, no solo con tratados o ceremonias, sino cuando individuos deciden que los vencidos siguen siendo humanos. La victoria que importa preserva la humanidad, incluso hacia quienes hemos derrotado. Si algo queda de esta historia, es esa frase simple: «ahora eres mío». Mitchell la pronunció como promesa de protección y cumplió su palabra. En ese cumplimiento nos dejó una enseñanza más valiosa que cualquier triunfo militar. Si te gustó esta jornada, suscríbete a este canal para seguir explorando relatos como este.
Permanece en silencio un momento y deja que la voz de la compasión te acompañe mientras la pantalla se apaga.